Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y les presentamos el tema de actualidad, modelo de la viscosidad del dióxido de carbono en condiciones de alta temperatura y presión. Mi nombre es Leonardo Bocanera y junto con mis compañeros vamos a comenzar nuestro estudio. Aquí podemos ver un índice en la siguiente diapositiva de los temas que abordaremos a lo largo de la presentación. Siguiente. Y a su vez también mostramos el nombre del artículo científico con el que basamos nuestro estudio. Siguiente, por favor. Dando la pregunta de por qué nos interesa estudiar esto. Prácticamente es porque el dióxido de carbono es el mayor contribuyente al efecto de invernadero, conduciendo un aumento de la temperatura global, desencadenando una serie de problemas ambientales, dando así una problemática para la industria. Siguiente. De esta problemática se ve la necesidad de crear una solución eficaz para combatir la contaminación por parte del dióxido de carbono, logrando así capturarlo para procesos industriales como la recuperación de petróleo y gas, refrigerante y fuente de carbón para producción de biocombustibles. Básicamente, ocupamos un entendimiento de las propiedades termofísicas del dióxido de carbono como la viscosidad para poder desarrollar todo lo que nosotros queremos en nuestra solución, ya que esto determina la energía y el costo necesario para su transporte. A continuación se muestran los datos experimentales de viscosidad que se registran en el artículo a diferentes temperaturas y presiones. Además, se muestra la densidad con la cual se estuvo trabajando, la cual es de 2.732 kilogramos sobre metro cúbico. Siguiente. Eh, el método utilizado en el paper es el método GMDH, el cual nosotros también estaremos modelando en Visual Basic para comparar con los datos experimentales. En este artículo se nos da ya la correlación, correlación de este método para calcular la viscosidad del dióxido de carbono, el cual dependerá de la densidad, así como de un parámetro N1. Para calcular este parámetro se necesitará la densidad, así como la temperatura. Además, pretendemos comparar utilizando el método Lucas, el cual se muestra su ecuación en la parte inferior. Este método nos permite describir la viscosidad de mezclas gaseosas a altas y bajas presiones y dependerá de varios parámetros que se calculan conociendo algunas propiedades de la mezcla de gases, como lo son la masa molecular, la temperatura crítica, la presión crítica, entre otros datos. Siguiente. Comenzamos el modelado del método de GMDH en Visual Basic. Utilizando las ecuaciones correspondientes al método y que se presentaron en la diapositiva anterior, se introducieron en el módulo de Visual Basic y donde se creó la función llamada GMDH, que dependerá de la temperatura y la densidad. Siguiente. El método de Lucas es un método muchísimo más riguroso. Entonces, en nuestro código primero tenemos que introducir las variables TC y PC, que son las temperaturas y presiones críticas de nuestro compuesto, en este caso es el dióxido de carbono, y también su ZDC. Y su PM, que el PM en nuestra variable es la masa molar, que en este caso es 44.01, y tenemos que introducir la viscosidad como mu igual a 0 para poder introducir la variable al código. Después hay que definir TR y PR, como está puesto aquí, que corresponde a una temperatura reducida y a la presión reducida. Luego tenemos mu, que esto es mu de R, que es el momento dipolar reducido, y se obtiene con esta ecuación de aquí. Luego tenemos GI, que GI es la viscosidad reducida y se obtiene con esta función. Y luego necesitamos obtener nuestros factores de polaridad, que los factores de polaridad, hay tres maneras de calcularlo dependiendo de en qué rango se encuentre nuestro momento dipolar reducido. Entonces comenzamos con un condicional, if, donde el primer condicional es para la condición de un mu de R entre 0 y 0.22. En este caso, nuestro factor de polaridad sería 1. Luego se tiene que crear un else if para la siguiente condición, donde nuestro momento dipolar reducido se encuentra entre 0.022 y 0.075, y el factor de polaridad se da con esta ecuación. Agregamos un tercer else if para la última condición, donde nuestro momento dipolar reducido sea mayor a 0.75, y con esta expresión se obtendría el factor de polaridad, y terminamos nuestro primer condicional. Luego tenemos que añadir otro condicional donde tengamos la variable compuesto igual a 1, que esto es porque se incluye un factor cuántico que se utiliza para gases cuánticos como el helio, el hidrógeno, etc. Entonces, si estamos utilizando un gas cuántico, tenemos que agregar la variable que compuesto sea igual a 1. Y en este condicional, pues ahí está f de q0 es el factor cuántico. Y si no, tenemos que agregar el else para que los demás gases que no sean gases cuánticos pues tengan un factor cuántico de 1 y se termina el condicional. Luego, por el tema de las presiones altas, tenemos que calcular un parámetro z de 1, que se calcula con esta expresión, perdón. Y luego hay que crear otro parámetro que es z de 2,
pero este se calcula de dos maneras dependiendo de dónde se encuentre la temperatura reducida. Entonces añadimos otro condicional, donde en la primera condición, if, tenemos que la temperatura reducida sea menor o igual a 1, y se calcula con estas expresiones zeta2 a partir de dos funciones alfa y beta. Después tenemos que agregar un else if para la condición donde la temperatura reducida se encuentre entre 1 y 40. Todos los parámetros de la izquierda son parámetros ya establecidos, son constantes, y en la derecha los otros parámetros son funciones a partir de la temperatura reducida. Y luego está la expresión para Z2 y termina el condicional. Finalmente tenemos el parámetro Y, que es el cociente de Z2 entre Z1, y luego los factores de corrección FP y FQ. Al final tenemos la viscosidad como la función visc, que sería igual a Z2 por los factores de corrección, FP y FQ, entre la viscosidad reducida, y multiplicamos por 10 a la menos 4 porque nos lo arroja en centipoise, y con este factor nosotros lo convertimos a milipascales por segundo. Estos son los resultados que obtuvimos con los dos métodos, tanto con el método de manejo grupal de datos y con el método de Lucas. Y a la derecha tenemos una gráfica que muestra la dispersión de los datos experimentales con los datos obtenidos con estos métodos. Para evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos analizados, se determinó el error cuadrático medio, o RMS, con la ecuación que se muestra a la derecha de la diapositiva. Esto se calculó al obtener primero los residuales de cada viscosidad obtenida con los datos experimentales. Siguiente. Y donde podemos concluir que al utilizar el método GMDH se obtiene un error mínimo cuadrado casi 3 veces menor que el método de Lucas, por lo cual podemos decir que el método GMDH puede ser utilizado o es recomendable utilizarlo para modelar la viscosidad del dióxido de carbono. Siguiente. Gracias por su atención. Y aquí están nuestras referencias.